La gripe española. El surgimiento de la pandemia. La pandemia de la influencia de 1918 ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Los espacios reducidos y cerrados y los movimientos masivos de tropas ayudaron a impulsar la propagación de la enfermedad. En los Estados Unidos, la actividad poco habitual de la influenza se detectó primero en campamentos militares y en algunas ciudades durante la primavera de 1918. En los Estados Unidos y en otros países involucrados en la guerra, no se informó mucho sobre la gravedad y la propagación de la enfermedad. A estos brotes ocurridos en la primavera ahora se les considera una primera ola de la pandemia. Los casos de enfermedad fueron limitados y mucho más leves que los que se observarían durante las dos oleadas siguientes, segunda y tercera oleada mortales. En septiembre de 1918, la segunda ola de influenza pandémica surgió en Camp Devens, un campo de entrenamiento del ejército de los Estados Unidos, en las afueras de Boston, y en una instalación naval en esta ciudad. Esta ola fue devastadora y llegó a su punto máximo en los Estados Unidos entre septiembre y noviembre. Más de 100.000 personas murieron en los Estados Unidos, solamente en octubre. La tercera y última ola comenzó a principios de 1919. Duró toda la primavera y causó incluso más casos de enfermedad y muerte. Si bien fue grave, esta ola no fue tan mortal como la segunda. La pandemia de influenza finalmente amainó en el verano de 1919 en los Estados Unidos, después de dejar familias y comunidades diezmadas que tuvieron que superar la situación. Los científicos ahora saben que esta pandemia fue causada por el virus H1N1, que continuó circulando como un virus estacional en todo el mundo durante los 38 años siguientes. La influencia de 1918 y el presidente Wilson, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, se desmayó en la conferencia de paz de Versalles en abril de 1919, mientras negociaba el fin de la Primera Guerra Mundial con otros líderes mundiales. Limitaciones en los esfuerzos de estación y control de 1918. En 1918 los científicos todavía no habían descubierto los virus, por lo tanto no habían pruebas de laboratorios para diagnosticarlos, detectar o caracterizar los virus de la influenza. Los métodos para prevenir y tratar la influenza tenían limitaciones. No había vacunas para protegerse contra la infección por el virus de la influenza mediante medicamentos antivirales para tratar la enfermedad, ni antibióticos para las enfermedades bacterianas secundarias como la neumonía. Los esfuerzos por prevenir la propagación de la enfermedad estaban limitados a intervenciones no farmacéuticas como la promoción de una buena higiene personal. Algo retórico, ¿no? La implementación del aislamiento, la cuarentena y el cierre de lugares públicos como la escuela y los teatros. En algunas ciudades se impusieron ordenanzas que exigían el uso de mascarilla en público. En la ciudad de Nueva York incluso había una ordenanza por la que se multaba o encarcelaba a las personas que no se cubrieran al toser. Preparación para la próxima pandemia. Desde la pandemia de 1918 se han logrado en el mundo grandes avances en la comprensión y el tratamiento de la influenza, pero los virus de la influenza continúan presentando una amenaza grave para la salud pública. Un vasto reservorio de virus de la influenza que circula entre los animales, especialmente las aves, presenta un peligro constante de que pueda surgir otra pandemia de influenza. Esta pandemia, la gripe española de 1918, a veces se le llama así no porque se hubiera originado en España, sino porque este país había permanecido neutral durante la guerra y reportaba sin restricciones las noticias sobre la actividad de la influenza.